en sus corazones esa bendición que Dios tiene ya para usted y para mí, lista. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a recibir así sin más pérdida de tiempo este siervo y que Dios lo use grandemente. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Padre Cristo, cada uno de nuestros hermanos que está ahí, amén. De los jóvenes que pusieron en su corazón este día participar con nosotros en este servicio, en esta enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así es que les voy a pedir a mis hermanos, a mis hermanitos, mis jóvenes, que pongan atención a la palabra del Señor que Dios tiene para nosotros y que guardemos al Señor esa reverencia. Amén. Ahí donde está usted en su casita, que Dios lo bendiga. En verdad es un gusto saludarlo desde aquí, aunque no lo podamos mirar físicamente, pero sabemos que el Señor está también ahí con ustedes. Amén. Así es que le voy a pedir que hagamos una oración en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, voy a pedir que ore por mí, yo voy a orar por ustedes de aquí, para que sea Dios el que nos dé libertad de entender esta palabra y que y que a ustedes ahí donde están en su hogar también les abra el entendimiento para que ustedes puedan comprender los propósitos, los principios que Dios tiene para ustedes en esta enseñanza, en cada palabra. A lo mejor va a haber palabras que muchas de las veces leen y no entienden, pero vamos a tratar a hallar gracia delante de Dios para poder explicar todo como Dios quiere que lo hagamos. Amén. Así es que le voy a pedir que oren por mí. En el nombre de Jesús vamos a hacer una oración juntos, unánimes, pidiéndole al Señor. Amén. En el nombre de Jesús, Padre hermoso, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por darme, Señor, la oportunidad de venir delante de tu presencia, delante de estos jóvenes, Señor poderoso, que tú has escogido para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, Señor. Yo te ruego que ahí donde están, amado Dios, tus corazones sean tocados, Padre Santo, que ellos alcancen a mirar, Señor, que tú estás llamando sus vidas, Padre, que tú los has llamado con un grande propósito, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. A cada uno de ellos, Señor, bendícelo grandemente, igualmente a sus padres, a mis hermanos, Señor Jesucristo, en el nombre maravilloso de Jesús. Te ruego que uses mis labios, Señor, que haya gracia delante de tus ojos, que sea tu Espíritu Santo el que nos administre, Señor, el que nos use para vocear esta palabra que es tuya, Señor, con libertad, en el nombre maravilloso de Jesús. Abre el entendimiento de tu pueblo, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Para ti es toda la gloria, toda la honra, la alabanza, el reino y la majestad, Señor, por los siglos de los siglos. Aleluya. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre hermoso. Aleluya. El Señor es bueno. Amén. Así es que vamos a pedir, hermanitos, que abran su Biblia ahí en el libro de Lucas, capítulo 15. Y de ahí vamos a empezar nosotros a compartir con ustedes, amén, esta palabra que Dios la dejó con un propósito. Amén. Que Dios la dejó con un propósito para que nosotros entendiéramos y la dejó como ejemplo para que nosotros miráramos cuando nosotros nos salemos de los caminos del Señor o de la protección del Señor, pues es algo que siempre vamos a sufrir las consecuencias. Entonces vamos a leer el Lucas capítulo 15 y vamos a empezar en el versículo 11. Ahí hay una parábola muy hermosa que el Señor Jesucristo habló, y la habló. Siempre que el Señor hablaba o hablaba una parábola, siempre quería transmitir o enseñar algo. Y en esa escritura que él dejó aquí también quería transmitir o enseñar algo. Él quería que el pueblo, que las personas miraran, que aún los jóvenes, los hijos miraran, amén, que él en su palabra siempre tenía una enseñanza para todos. Entonces vamos a leerle en el nombre de Jesús, amén. Hay una gran enseñanza ahí, yo sé que muchos la han leído. Esta parábola le llaman parábola del hijo pródigo. Pero vamos a mirar lo que Dios dice en este día, en el nombre de Jesús, a través de su palabra. Dice, el versículo 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. El versículo 13 dice así: no muchos días después de juntarlo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Ven? Versículo 14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarles. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. 16. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El 17 dice: y volviendo en sí dijo, un signo de aclamación ahí, dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco hambre? Se hizo esa pregunta él. El versículo 18, amén. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestile. Ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traer el becerro gordo y matámoslo y comámoslo y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo. Era muerto y he revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí nomás vamos a leer ahorita, amén, y vamos a mirar lo que Dios tiene en esta palabra para todas las personas y aún para los jóvenes en este tiempo, amén. En este tiempo el tema se llama así, amén, la enseñanza se llama así: lo único que no perdió el hijo pródigo, amén. Lo único que no perdió el hijo pródigo, eso se llama el tema, amén, y el subtema se llama así: síntomas de un hijo pródigo. Entonces vamos a mirar, hermanos, qué fue ahí donde estás tú, joven, amén, hermano. Empieza a pensar qué fue lo que no perdió el hijo pródigo, amén. La palabra del Señor dice que el papá le dio, o el padre le dio toda la herencia que él le correspondía. Y dice que él se fue lejos a una tierra que no conocía, una tierra que a lo mejor nunca había ido, pero dice que ahí perdió todo lo que lo que su padre le había dado. Todo lo que su padre le había guardado con tiempo. Él en un tiempo, no dice cuánto tiempo duró, pero no le duró mucho. Y dice que lo perdió viviendo perdidamente, o sea, todo lo malgastó, pero luego dice que vino una grande hambre a aquella tierra, y él, pues como ya no tenía, dice, pues, que se arrimó a un conciudadano de ahí, y lo mandó a apacentar cerdos, y ahí en ese lugar aún él se acordaba de la casa de su padre, y se acordaba que en la casa de su padre siempre había abundancia. Se acordaba que en la casa de su padre siempre había aún siervos que comían mejor que lo que él estaba comiendo. Y cuando él empezó a acordarse de eso, algo empezó a cambiar en su vida, algo empezó a tocar su corazón, y volvió en sí, dijo: me levantaré e iré, mi padre. Y él se emprendió, se levantó el camino hacia su padre, y leímos la palabra del Señor aquí que dice que su padre, cuando lo miró lejos, corrió, lo besó, lo abrazó de su cuello, dice, y este joven le dijo: Padre, pues ya me gasté todo lo que tenía, pequé contra el cielo, pequé contra ti, ya no merezco ni ser tu hijo. No, dice, no merezco ni ser llamado tu hijo, no merezco ni que tú me llames hijo. Pero dice que su padre, ahí con su grande amor y misericordia, dice que dijo: ¿sabes qué? Dice que a su criado, este es mi hijo, dice, trae un vestido, porque venía sin ropa, si a lo mejor una ropa, no, pues no decir que vendía desnudo, pero traía a lo mejor una ropa muy sucia, una ropa que no era de un hijo, de un padre que lo había cuidado, lo había dado todo lo que él tenía. A lo mejor esa ropa no era la adecuada que él tenía que traer.
Y aparte venía descalzo, dice, también trae calzado y también trae un anillo y pónselo en su mano. Y aparte de todo eso, digo, y mata el becerro gordo y hagamos fiesta. Entonces usted miró la historia ahí, miró la parábola que Jesucristo habló queriendo enseñar algo. Y esta palabra para mí, para ti también es para estos tiempos, amén. ¿Por qué es para estos tiempos? Porque ahorita miramos una situación muy difícil hablando en la juventud. La juventud ahorita ya no piensa como pensaba la juventud algunos 10 o 20 años para atrás. Los pensamientos de ahorita de los jóvenes son muy diferentes a como antes pensaba un joven. Entonces en este tiempo ya es muy difícil que un joven se quiera acercar al Señor o quiera servirle al Señor. Pero la invitación de Dios para ti, para mí, es que tú le sirvas, que tú no tienes nada que perder y mucho que ganar. Que si tú no le sirves a Cristo, ya lo tienes perdido todo. Pero si tú le sirves a Dios, ganaste todo lo que tú te imaginas. Todo lo que, aún hablando de la vida eterna, dice, todo está en Cristo. Por eso la invitación es para ti, para que tú te decidas servirle al Señor. Entonces la enseñanza se llama así: lo único que no perdió el hijo pródigo. Lo que leímos aquí en la palabra dice que él perdió materialmente, perdió todo lo que su padre le había dado. Toda la herencia de su padre, toda la había malgastado. Entonces tú te puedes hacer una pregunta y decir, bueno, pues si lo perdió todo materialmente, ¿qué fue lo que no perdió? ¿Qué fue lo que él no perdió? ¿Da? Entonces la palabra del Señor aquí nos enseña algo él no perdió, pero eso que él no perdió, eso nunca se llevó. Lo que él nunca se llevó fue lo que no perdió. Y podemos mirarlo aquí en la palabra del Señor. Dice que el joven era el más joven de los dos. El más joven de los dos dijo, Padre, ¿sabes qué? Dame mi herencia. Dame mi herencia. Entonces, ese es un síntoma de un hijo pródigo, de una persona, de un hijo pródigo, de una persona, amén. Un síntoma de un hijo pródigo es una inquietud que había en él. Esa inquietud que había en él era una inquietud que a lo mejor ahorita está en muchos jóvenes. Está en muchos jóvenes que dicen, no, ¿sabes qué? Cuando tenga 18 años, cuando cumpla 19 años, yo ya no voy a estar en la casa de mi padre. Había una inquietud por querer irse, por querer alejarse de la casa de su padre. Y esa inquietud ahorita es un espíritu de inquietud que anda ahorita en muchos jóvenes, queriendo atormentar a muchos jóvenes que piensan que el mundo es fácil, que piensan que vivir fuera de la casa de su padre es fácil. Pero déjame decirte que no, es muy difícil. Es muy difícil estar fuera de la casa de tu padre. Y es más difícil estar fuera de la presencia de Dios o del propósito de Dios. Entonces este joven tenía una inquietud por irse lejos. Él no quería estar aún ya más con su padre. Él pensaba que con la herencia que él tenía, él iba a poder sobrevivir o salir o hacer una persona importante. Pero miramos que era todo lo contrario. Que mientras él estuvo con su padre, él nada le faltó. Que cuando él estuvo con su padre nunca le faltó nada. Entonces había una inquietud de él. Y aparte de estar una inquietud, había también una inmadurez. Había una inmadurez porque tomó una decisión equivocada en su vida. Entonces ahorita en este tiempo muchos jóvenes toman muchas decisiones equivocadas. Pero la decisión más importante que nosotros podemos tomar, el cual cambiará toda nuestra historia, toda nuestra vida, la decisión más importante es servirle al Señor Jesucristo. Cuando alguien decide servirle al Señor Jesucristo, su vida cambia. Toda su trayectoria, o sea, toda tu vida toma un rumbo diferente. Y ese es el propósito que Dios tiene para cada persona, para cada joven. Que nosotros nos decidamos a servirle. Que puedes tomar ahorita muchas decisiones. Cuando alguien toma una mala decisión, no le va a esperar cosas buenas. Cuando una persona toma una mala decisión, no le va a esperar un buen destino. Esto fue lo que le esperó lo que tomó el joven. Amén. Dice que él tomó la parte que su padre de la herencia que le había dado y se fue lejos. Se fue lejos a una provincia, a una ciudad. La palabra provincia era un pueblo, una ciudad que no conocía, donde había otro tipo de enseñanza, donde había otro tipo de creencia. Allá dice, perdió, malgastó todo lo que tenía y viviendo impíamente o no viviendo de la manera adecuada como su padre le enseñó. Entonces esto muchas de las veces se pregunta el joven: cuando yo tenga ciertos años, yo me voy a ir de mi casa. Tú te puedes ir de tu casa, pero hay una ley que
que el mundo o el hombre ha sacado a una ley que está en este país, y la ley que está en este país dice que el joven o el muchacho puede salirse de su casa, puede ser independiente cuando tenga 18 años. Entonces el joven ha metido eso en su corazón y ha dicho, cuando yo tenga 18 años yo me voy a ir de mi casa. Pero eso no es lo que dice Dios. Cuando lo que Dios dice es totalmente diferente. ¿Cuándo es cuando Dios quiere que tú tomes un camino diferente? La palabra del Señor dice cuando tú decidas casarte. Cuando tú decidas casarte, cuando tú ya estés maduro, cuando tú ya pienses bien, es el mejor momento de alejarte de formar una familia, pero no antes. Entonces en ese país se ha metido esa ley, que es una ley que Dios no aprueba, que dice a los 18 años el joven ya puede hacer lo que quiera, a los 21 ya puede tomar, a los 21 ya puede comprar cigarros, ya puede comprar cerveza. Y si no tienes 21, pues no te venden hasta que tengas 21. Y es una ley errónea, es una ley que Dios no aprueba, es una ley que va en contra de los principios de Dios. Pero lo que dice Dios es diferente. La mejor edad para tú ser independiente, dice la palabra del Señor, dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, van a ser una familia. Entonces ese es el mejor momento. Y miramos que en este tiempo por eso hay muchos fracasos, por eso miramos muchas jovencitas embarazadas, por eso miramos muchos jóvenes en las drogas, porque desde su juventud han tomado una mala decisión. Han querido ser independientes, como este joven de la parábola que estamos hablando. Había una inquietud, había una inmadurez en él. Era una persona inexperta en la vida. Era una persona inexperta, no sabía administrar ni aún lo que tenía. Entonces esto pasa en la humanidad ahorita, esto pasa en la juventud ahorita. Muchos jóvenes son inexpertos, no saben qué hay en la vida. No han experimentado, o sea, no han tenido un conocimiento de qué es estar fuera de la voluntad de sus padres, la voluntad del Señor. Y cuando deciden tomar eso, se dan cuenta que es muy difícil vivir fuera de una protección. Vivir fuera de una persona que está al cuidado de ti, vivir fuera de una persona que te ama, que realmente está dispuesta a dar la vida por ti. Amén. Entonces, todo esto había en este joven, todo esto era inexperto, dice que había una inquietud. Amén. No, era una persona inmadura. Y luego la otra parte era, se quiso creer autosuficiente. Cuando una persona se quiere volver autosuficiente, autosuficiente es cuando piensas que tú por ti mismo puedes salir adelante. Cuando una persona dice, yo no necesito a nadie, yo por mí mismo yo puedo salir adelante. Pues estás equivocado, estamos equivocados, porque toda persona necesita a Dios, al Dios Todopoderoso para seguir adelante. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y eso que te estoy diciendo, fíjate lo que dice, cómo él quiso salir adelante él solo. Él quiso salir adelante él solo. En el versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces el versículo 15 es cuando él pensó que por lo que él iba a hacer iba a salir, iba otra vez a estar en el mismo lugar que estaba, o iba a dejar de pasar hambre. Pero fíjese la autosuficiencia que él quiso tomar. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentarse cerdos. Él pensó, dijo, a lo mejor en este trabajo ya la voy a hacer. A lo mejor si yo aquí me pongo a apacentar cerdos, el hambre ya va a pasar. Pero miramos que dice la palabra del Señor que no. En el versículo 16 dice, y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces él se dio cuenta que de ese trabajo, que aún estar fuera de su casa, aunque tenía ese trabajo, no era suficiente. No era suficiente para él poder salir adelante, para él poder volver otra vez a estar en el lugar de donde había salido. Y cuando él empezó a mirar esto, se dio cuenta de algo muy importante. Amén. Y con esto déjame decirte esto, mira. Todo joven, y esto pasa ahorita mucho en este tiempo, todo joven, todo hijo que sale de la protección de sus padres, se aleja de la protección de Dios. Cuando un joven se aleja de la protección de un padre, se aleja de la protección de Dios. Cuando un joven dice, yo ya no quiero estar con mis padres, aún teniendo 17, 18 años, está saliendo fuera de una cobertura. Te está saliendo fuera de una cobertura porque tus padres están mirando por ti.
Porque tus padres están dando sabiduría, Dios está dando sabiduría a tus padres para guiarte, para enseñarte cuál es el mejor camino. Entonces el hombre allá en el mundo no va a encontrar el mejor camino. El joven allá en la calle lo que va a encontrar es el mal camino, el camino que lleva a la muerte. Donde vas a encontrar drogas, alcohol, prostitución, tantas cosas que nos enredan y nos llevan cautivos. Entonces un padre nunca le va a enseñar si un padre ama a su hijo, jamás le va a enseñar a drogarse. Si un padre ama a su hijo, jamás se va a sentar con él a tomarse una cerveza o a tomar algo, jamás. Porque no quiere que su hijo pase por ese camino que pasó alguna vez él. Nosotros como padres tenemos que ser el mejor ejemplo para nuestros hijos. Y jamás le vamos a dar un mal consejo. Jamás vamos a decirle, ¿sabes qué? Mira, si te tomas esta cerveza no va a pasar nada. No, la palabra del Señor dice, aún la palabra del Señor dice, he platicado con personas y les he dicho, ¿sabes qué? Mira, la Biblia no dice que tú no tienes que usar droga. La Biblia no dice que no tienes que fumar marihuana. Eso no lo vas a encontrar en la Biblia. No vas a encontrar una escritura que dice, no se puede fumar marihuana. Pero lo que la palabra del Señor sí dice, el que destruye el templo de Dios, yo lo voy a destruir a él. Eso sí dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hace la droga? Destruye el templo de Dios. La droga destruye el templo del Dios Todopoderoso. El templo que Dios quiere habitar. Esa es la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Aún la palabra del Señor, joven, te dice que el templo, el cuerpo que tienes tú no es tuyo. Dice que es de Dios. El templo que yo tengo es del Señor. ¿Para qué? Porque es de Dios. ¿Para qué lo quiere Dios? Para que su Espíritu Santo more en ti. Para que su Espíritu Santo more en mí. Para eso es nuestro templo. Y esto es algo, hermanos, muy importante que tenemos que tomar. Amén. Aquí vamos a mirar dos partes. Cuando el joven se equivocó y decidió tomar el mal camino, decidió alejarse de su padre, empezaba a dar síntomas. Nosotros como padres tenemos que mirar los síntomas de nuestros hijos. Nosotros como padres tenemos que mirar cuando un hijo empieza a inquietarse. Cuando un hijo dice, ¿sabes qué, papá? Ya no quiero ir contigo a un lado, ya no quiero estar aquí en la casa. Tenemos que mirar los síntomas. Amén. Si tú, joven, estás pasando por ese síntoma, amén. Cuando tú dices, yo pienso, a lo mejor no le dices a tu madre o a tu padre, pero lo piensas. Y le dices, a lo mejor yo puedo salir adelante solo. A lo mejor yo si me voy a vivir por otro lado, yo voy a estar mejor. Pues déjame decirte que no. El mejor lugar donde tú tienes que estar es con tu Padre y con Dios Todopoderoso. Es el mejor lugar, no hay otro lugar. No hay otro lugar de seguridad para ti. Te apartas de tus padres, de la protección de tus padres y te apartas de la presencia de Dios, de la cobertura del Señor. Entonces, esto es muy hermoso para mí y para ti. Amén. Joven, Cristo te ama. Amén. Y Cristo tiene algo muy importante para ti. Cristo tiene algo muy importante para ti. Amén. El 16 dice, deseaba llenarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. Pero ya en el versículo 17, ahí es donde vamos a entrar algo más profundo. Amén. En el versículo 17 dice que él volvió en sí. Él volvió en sí en el 17. Miramos dos partes. La primera parte, él era un joven inquieto, era un joven inmaduro, un hijo inmaduro. Era una persona que pensaba que podía estar sin su papá, que pensaba que podía sobresalir solo. Pero ya en el versículo 17 dice que él volvió en sí. Él volvió en sí. Y cuando él volvió en sí, empezó a pasar algo diferente. Empezó a pasar algo diferente. Volver en sí tiene un significado muy hermoso. Volver en sí, amén. Fíjese lo que significa volver en sí. Volver en sí es recobrar el sentido. Cuando una persona vuelve así, recobra el sentido. Cuando una persona, a lo mejor joven, has mirado a una persona que se desmaya y está inconsciente. Una persona desmayada o inconsciente no sabe lo que está pasando a su alrededor. Pero cuando una persona se desmaya y empieza a volver así, empieza a recobrar el sentido. Empieza a mirar para todos lados. Y si está en el suelo, si lo que primero quiere hacerse es levantarse. Esto fue lo que le pasó al joven. Esto fue lo que le pasó al hijo pródigo. Él cuando volvió en sí, fíjate lo que hizo. Empezó a recobrar el sentido. Empezó a recobrar el sentido de lo que había pasado, de lo que había perdido, del lugar
o la circunstancia en la cual se encontraba, él empezó a pensar, a decir, ¿sabes qué? Este lugar no es para mí. Fíjate lo que empieza a decir. Volviendo en sí, dice, empezó a recordar y empezó a decir, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de este pan? Y he aquí yo padezco hambre. Fíjese lo que él estaba pensando. Él se imaginaba porque él conocía a los jornaleros de su padre. Él sabía que en la casa de su padre había abundancia. Él sabía que ningún jornalero en la casa de su padre pasaba hambre. Entonces él volvió en sí y empezó a recordar. Empezó a recordar de dónde había salido. Empezó a recordar de dónde él estaba. Y dijo, en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen abundancia de este pan. Y yo aquí padezco hambre. Y el versículo 18 empieza a hacer algo. En el versículo 18 es cuando nosotros empezamos a volver en sí. Cuando nosotros empezamos a recobrar el sentido. Cuando un joven empieza a recobrar el sentido, lo primero que hace, cuando una persona está desmayada, cuando una persona ha perdido el sentido y está desmayada y empieza a recobrar, empieza a despertar, lo primero que quiere hacer es algo. Y es lo que hace este joven. En el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre. Eso fue lo primero que hizo. Dijo, ¿sabes qué? Ahora me voy a levantar. ¿Por qué dijo me voy a levantar? Porque él sabía que estaba destruido, porque él sabía que estaba fracasado, porque él sabía en la situación que se encontraba. Por eso dijo, me levantaré y yo voy a ir a mi padre. No escogió otro lugar, no dijo, no voy a ir a la casa de mi tío, no voy a ir a la casa de mi tía, no voy a ir con mi amigo que me ayudaba, no voy a ir con aquella persona que conozco, no dijo, yo voy a ir con mi padre. Eso es lo que Dios quiere. Ahorita muchos jóvenes, aunque han conocido de Dios, están fuera del propósito de Dios. Y quieren buscar el gozo que nos hablaba el hermano ayer en otros lados. Cuando conocemos dónde se encuentra el gozo, en Cristo Jesús. Eso fue lo que el joven hizo. Dice, me levantaré. Primero sabía que estaba caído. Sabía que él no podía ir a la casa de su padre cuando uno se había levantado. Dice, me levantaré e iré a mi padre. Voy a ir a mi padre. Voy a ir a donde yo estaba. Voy a ir a donde nací. Voy a ir a donde me crié. Voy a ir a donde mi padre me cuidó. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y fíjese el corazón que traía. No traía un corazón de arrogancia. No traía un corazón de orgullo. No, él traía un corazón humillado delante aún de su padre. Él sabía que le había fallado a su padre. Y al fallarle a su padre le había fallado a Dios. Cuando nosotros le fallamos a nuestros padres, le fallamos también a Dios. Porque este joven dijo, Padre, he pecado contra el cielo. Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de llamarme ni siquiera uno de tus hijos. Él reconoció la condición que se encontraba. Venía de alguna manera humillada, venía algún corazón humillado delante de su padre. Él venía buscando misericordia. Por eso mira cómo se llama el tema. Lo único que no perdió el hijo pródigo, lo único que no perdió fue lo que no se llevó. Lo único que no perdió fue lo que no valoró. ¿Y sabes qué fue lo que no perdió? El amor de su padre. El amor de su padre siempre estuvo ahí. El amor de su padre siempre estuvo con él. Muchos jóvenes no alcanzan a mirar el amor de Dios. No alcanzan a mirar el amor de sus padres. Y piensan tomar diferentes decisiones equivocadas. Cuando están lejos se dan cuenta que su padre siempre lo amó. Que su madre siempre lo amó. Que Dios siempre estuvo mirándolo. Esto fue lo que él no valoró y fue lo que no se llevó. Por eso todo lo que él se llevó físicamente lo perdió. Todo lo que él llevaba, todo lo perdió. Pero tenía algo en casa que no había perdido. Tenía algo en su hogar que no había perdido. Y lo que no había perdido era el amor de su padre. Porque cuando su padre lo vivió, dice que fue movido a misericordia. Algo empezó el padre a sentir por su hijo cuando lo miró derrotado, cuando lo miró fracasado, cuando miró joven aquel hijo que venía fracasado, venía muerto su hijo. Venía muerto espiritualmente. Venía muerto, venía sin nada de lo que se había llevado. No traía ni buena ropa, no traía ni calzado. No traía la señal de autoridad que su padre le había dado. Por eso dice que cuando su padre lo miró, el padre fue lo primero que hizo, no fue reprocharle ni decirle, te dije que no te fueras.
Te dije que te iba a pasar esto. Fíjate el amor de un padre. Lo primero que hizo el padre, dice, el padre corrió primero a él. Primero corrió el padre, dice la palabra del Señor. En el 20 dice, levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre. Fíjate, el padre lo alcanzó a mirar. Dios nos está mirando a nosotros. Nosotros no decidimos venir a Cristo. Cristo, dice la palabra del Señor, que Él nos escogió a nosotros. Él te ha escogido, joven, a ti. Dice la palabra del Señor, ninguno de vosotros me ha escogido a mí. Yo os he escogido a vosotros. Y los he puesto en este mundo para que llevéis fruto. Entonces nosotros no deseamos servir a Dios. Dios nos llamó a nosotros. Joven, Dios te llamó a ti. Ese es un privilegio que tú tienes que tener. Es el mayor privilegio que tienes que tener en tu vida. Que Cristo haya puesto sus ojos en ti. Que a lo mejor tú dices, pero tengo 13, 14 años. No, en esos 13, 14 años puedes ser un instrumento para el Señor. Si tú le sirves, si tú estás dispuesto a ponerte en sus manos. No importa la edad para servirle al Señor. Muchos dicen, soy muy joven o soy muy viejo. La palabra del Señor dice que Él usa a los jóvenes y usa a los viejos. Para el Señor Dios Todopoderoso, ninguna cosa hay imposible para Él. Nada es imposible para Él. Todo es posible para Cristo. Todo es posible para Dios. Es que muchas de las veces piensas o pensamos que nosotros vamos a hacer las cosas. No. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios. Tú eres un instrumento de Dios. Que en las manos de Dios puede ser algo útil, pero fuera de Dios puedes también ser algo útil, pero para lo malo. El diablo también busca instrumentos. El diablo ahorita trae instrumentos. Hay tanto joven que le está sirviendo de alguna manera u otra. Pero Dios quiere que tú le sirvas a Él, porque el servir al Señor trae recompensa de vida eterna. Esto fue lo que encontró el joven. Dice la palabra del Señor en el 20. Cuando estaba lejos, dice, vino a su padre. Cuando uno estaba lejos, lo vio su padre. Y fíjate lo que movió, fíjate lo que se empezó a mover. Y fue movido a misericordia. O sea, el padre empezó a sentir cómo venía su hijo. Él empezó a decir, este es mi hijo. Este es mi hijo que se había ido. Él no viene él no regresó como él se fue. Su hijo, hermanos, joven, llevaba toda la herencia de su padre. Yo creo que cuando se fue de su casa llevaba un buen vestido. Pero cuando él volvía dice que no traía nada de esto. No traía nada de esto. El hijo alcanzó a reconocer. El hijo alcanzó a reconocer en la condición que se encontraba. Por eso dice, me levantaré. Dice, volviendo en sí, dijo, me levantaré. Él recobró el sentido de lo que era. Joven, déjame decirte que tú eres un hijo de Dios. Tienes que recobrar el sentido. Tienes que recobrar el sentido y decir, yo soy un hijo de Dios. Yo no soy un hijo del diablo, no soy un hijo del mundo. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Dios es bueno, Dios es poderoso. Amén. Él se levantó, él recobró el sentido. Él empezó a pensar, él empezó a decir, ¿sabes qué? En la casa de mi padre hay muchos que no tienen hambre. Hay muchos que tienen abundancia de pan. Jesucristo, hermanos, en la casa de Jesucristo, ahí no hay escasez. Con Cristo no hay escasez. Con Cristo encontramos todo lo que tú y yo necesitamos. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué dice, joven, que tienes que buscar primero? No dice para el joven o para la jovencita, no dice que tienes que buscar primero novio, porque es lo primero que piensan. Voy a buscarme un novio, dice la palabra del Señor. Busca primeramente el reino de Dios. Eso es lo primero que tienes que buscar. El reino de Dios, su justicia. Y todo va a venir por añadidura. Dios te va a poner, cuando tú tengas cierta edad, que hayas alcanzado la madurez, Dios te va a poner un buen hombre, una buena mujer que le sirva a Él. Cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque esto es lo que pasa ahorita. Ahorita, gracias a Dios que no está yendo a la escuela. Pero estuvieran en la escuela, ellas trajeran novio, trajeran tantas cosas. Mis hijos van aquí a Dolores Huerta, que una escuela que va aquí. Y hay niños de 10, 9 años que andan ofreciendo droga a cierta edad. Entonces podemos mirar dónde están esos padres. ¿Dónde están esos padres que no han puesto atención en sus hijos? ¿Dónde están esos padres que le han inculcado esto a sus hijos?
Y muchas de las veces, la mayoría de las veces, nuestros hijos fracasan por culpa de nosotros. Amén. Pero Dios es bueno, hermano. Amén. Dios es misericordioso. Y estamos leyendo el 20, dice: levantándose vino a su padre cuando aún estaba lejos. Cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjese, hermano, lo que hizo. ¿Cómo lo recibió el padre? ¿Cómo lo recibe Cristo cuando tú vienes a Él, joven? ¿Cómo te recibe tu padre cuando tú te equivocas y dices, ¿sabes qué, padre? Discúlpame, perdóname. Dice, eso es lo que hace Dios, amén. Lo abrazó, dice, le cesó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero le pidió una oportunidad. Le pidió una oportunidad y le dijo, pero hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus siervos. Hazme como uno de tus jornaleros. Amén. El 21 dice, el 21. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo, fíjese lo que le dijo a su siervo, hermano, amén. Entonces, aquí hay una enseñanza muy hermosa para mí y para ti, amén. El padre le dijo a su siervo, el 22, saca el mejor vestido. ¿Por qué no le dijo que sacara cualquier vestido? Dijo, no, el mejor vestido. Porque un padre quiere lo mejor para su hijo. Por eso muchas de las veces tú dices, es que mi padre me habla y me dice, me regaña mucho, es que quiere lo mejor para ti. No te va a dejar, no te va a dar lo que no sirve, te va a dar lo mejor. Dios nos dio lo mejor. Dios nos dio a su hijo para que muriera por nosotros. Amén. Él no dio a un profeta para que muriera por Israel. Él no dio a un apóstol para que diga, ¿sabes qué? Con la sangre del apóstol voy a perdonar la humanidad. No, dice, con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo. Cuando Dios te da lo mejor. Cuando Dios nos da lo mejor a nosotros. Amén. Y hemos recibido lo mejor del Señor. Por eso este varón dijo a su siervo, saca el mejor vestido y vestirle. Venía desnudo. Cuando dice venía en desnudo, venía en una vergüenza. Venía en una deshonra. Pero dice la palabra del Señor. Y luego la otra parte. Y pone un anillo en su mano y calzado en sus pies. El versículo 23 dice. Y trae el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Si le sigue leyendo más para abajo, dice que luego llegó el otro hijo. Llegó el otro hijo y le dijo, pues dice, Padre, yo nunca me he separado de ti, ni siquiera me has dado ninguno de unos cabritos para comer con mis amigos. Pero vino tu hijo que perdió todo lo tuyo. Perdió todo lo tuyo, dice, y le has matado el becerro gordo. Pero hay una escritura, hermanos, que dice la palabra del Señor que cuando alguien viene a Él con un corazón arrepentido, Dios lo perdona. Dios lo perdona. Aquí mismo en el libro de Lucas, en el versículo 7, habla de una mujer. Dice que Jesucristo entró a una casa de un varón, un Simón. Y dice que ahí se vino una mujer pecadora y dice que corriendo a sus pies de Jesús, empezó a besar los pies de Jesús. Con sus lágrimas los enjuagaba, dice que los besaba. Dice que aquel varón que lo había invitado dijo, si este fuera profeta, hablando de Jesús, decía en su corazón, si Jesús fuera profeta, él supiera y conociera qué clase de mujer es esta y es pecadora. Pero Jesucristo le hizo una pregunta y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer una pregunta, mira. Había un hombre que tenía 2 personas que le debían. Uno le debía 500 y el otro le debía 50. Pero no tenían con qué pagarle. No tenían ninguno de los dos con qué pagarle, dice. Y a los dos les perdonó la cuenta. Y le hizo la pregunta a este varón. Le dijo, ¿a cuál de los dos amaba más? Y este varón le dijo, pues aquella que le perdonó más. Le dijo, ciertamente has juzgado bien. Dice, yo entré a tu casa y no me diste ni beso a mis pies. Pero esta mujer no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste con aceite, mas ella dice, ha besado mis pies con sus lágrimas, los ha lavado, los ha enjuagado con sus cabellos. Pero luego la otra parte le dice, por eso te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Porque he amado mucho, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Este varón, este joven hermano,
hablando el Señor en la parábola, ¿por qué tuvo misericordia Dios de él? ¿Por qué el Padre alcanzó, fue movido misericordia? ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor dice, el que ama mucho, mucho se le perdona. Nosotros nos ha perdonado mucho Dios. A ti, joven, te ha perdonado mucho Dios. Toda desobediencia es pecado. Y todo pecado trae castigo, la muerte. Entonces, fíjense lo que pasa en este tiempo. Amén. Lo que Dios ha hecho con nosotros. Lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuánto no nos ha perdonado el Señor? ¿Cuántas oportunidades, joven, no te ha dado el Señor? Muchas oportunidades nos ha dado. Entonces encontramos aquí una palabra que dice la palabra del Señor, hagamos fiesta. ¿Por qué se haría fiesta en ese tiempo? ¿Por qué tenía que ser una fiesta el dueño de la casa? ¿Por qué tenían que matar el becerro gordo? Porque hay una escritura. ¿Por qué ese hijo pródigo? ¿Por qué ese joven que se había ido? ¿Por qué ese joven inmaduro? ¿Por qué este joven que estaba inquieto? Este joven se convirtió en un hijo sabio. Este joven se convirtió en hijo sabio. Y fíjate lo que dice la palabra del Señor. Amén. Te voy a leer una escritura. Primero voy a leer la escritura que está aquí. Dice, el 23 dice, y traemos el becerro gordo y matámoslo y comámoslo y hagamos fiesta. Había una razón, una razón muy grande por la cual hacer fiesta. Y lo dice el 24. Porque este es mi hijo. Muerto era. Él estaba muerto mientras estaba lejos de su padre. Todas las personas jóvenes están muertos estando lejos de Dios. No podemos tener vida si no estamos cerca de Cristo. Cristo es la luz de vida para nosotros. Por eso dice, porque este es mi hijo, muerto era, dice, pero ha revivido. ¿Por qué revivió? Porque vino a su Padre. ¿Por qué revivimos nosotros? Porque vinimos a Jesús. Cuando el joven, cuando el hombre, cuando el anciano viene a Cristo, empieza a tener vida. Amén. Ha revivido, dice. Se había perdido y es hallado. ¿Qué dijo Jesús? Yo vine a buscar todo lo que se había perdido. Todo lo que se había perdido yo vine a buscar. A eso vino Jesús, dijo. Y es hallado, dice, y comenzaron a regocijarse. ¿Por qué el corazón de un padre se regocija? ¿Por qué el corazón de un padre? ¿Por qué este corazón de este padre sintió alegría? Amén. Fíjense lo que se convirtió el hijo sabio. Amén. Vamos a ir al libro de Proverbios. Y vamos a mirar una cita muy hermosa. Amén. El libro de Proverbios. Vamos a ir al 23, 15. Proverbios 23, 15. Joven, abre tu Biblia ahí. Y vamos a mirar por qué. ¿Por qué se gozó? ¿Qué causó gozo en el corazón de este varón? Amén. Y dice la palabra del Señor así. 23, 15. Dice así: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. ¿Qué fue lo que halló qué fue lo que empezó a sentir ese gozo en aquel padre? Cuando miró que su hijo había tomado una buena decisión. Cuando vio que su hijo había vuelto en sí. Cuando miró que su hijo se había levantado. Por eso dice: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Por eso había gozo, por eso tenía que hacerse una fiesta. Porque nadie puede hacer una fiesta, o no se hacía una fiesta cuando había luto, cuando había tristeza. No, se hacía una fiesta en aquel tiempo cuando había una necesidad de celebrar. Y aquí había algo que celebrar. El que había muerto había volvido. El que era inmaduro ahora había madurado. El que no sabía nada ahora era un hijo sabio porque había vuelto a la casa de su padre. Eso es lo que Dios tiene, joven, para ti. Eso es lo que Dios tiene para ti. Amén. Por eso dice: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Muchas de las veces miramos a nuestros padres tristes. ¿Por qué miro a mi papá triste? ¿Por qué miro a mi mamá llorar, a mi papá llorar? Porque a lo mejor le hemos causado algún dolor. Porque a lo mejor nos hemos hecho sentir mal. Amén. Y vamos a leer otra escritura ahí mismo también, el libro de Proverbios, pero en el capítulo 10.
Dice así la palabra del Señor. Proverbios 10:1. Dice, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre. El hijo sabio alegra al padre. Pero fíjese la otra parte. Pero el hijo necio entristece a su madre. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa cuando nosotros tomamos malas decisiones. Esto es lo que pasa cuando nosotros tomamos malas decisiones y queremos alejarnos. Queremos alejarnos de nuestra casa, queremos alejarnos de la protección de nuestros padres. Amén. Por eso el tema se llama así. Lo único que no perdió el hijo pródigo, ¿qué fue? El amor de su padre. El amor de su padre fue lo que no perdió. Amén. Porque cuando él volvió, ahí estaba ese amor. Te invito, joven, te invito a que vuelvas a Dios. Te invito a que si no le estás sirviendo al Señor, le empieces a servir al Señor. Te invito a que si has pensado en tu corazón o en tu mente decir, yo cuando tenga 18 años me voy a ir de mi casa, déjame decirte que estás tomando una decisión equivocada. La peor decisión de tu vida es esa. Alejarte de tus padres cuando eres inmaduro. Cuando no eres una persona inexperta. Amén. Pero Dios, si tú estás en los caminos del Señor, Dios te va a preparar. Dios te va a preparar para que llegue ese tiempo cuando tú tomes esa decisión. Y va a ser un buen tiempo. En el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Olvídate de la ley que dice aquí a los 18 años puedes hacer lo que quieras. Olvídate de la ley que dice aquí a los 21 años puedes comprar cerveza o comprar cigarros. No, esa ley en Cristo no está. Esa ley Cristo no la puso. Y si Cristo no puso esa ley, es una ley, algo malo, algo que va en contra de la voluntad del Señor. Amén. La ley que sí puso Dios es esta. Dice, honra a tu padre y honra a tu madre. Eso sí está establecido por el Señor. Eso lo vas a mirar en toda la palabra del Señor. Eso lo vas a mirar en el libro del Éxodo, lo vas a mirar en el libro de Deuteronomio, lo vas a mirar en el libro de Mateo, cuando Jesús le dijo, que dice, cuando Jesús les enseñó a los escribas o a los fariseos, lo vas a enseñar en el libro, o lo vas a encontrar en el libro de Efesios. Ahí vas a encontrar esa enseñanza. Ahí vas a encontrar ese mandamiento. Amén. Pero el otro mandamiento, la ley que hay aquí, eso no las vas a hallar en la palabra del Señor. Y si no vivimos conforme a la palabra del Señor, pues no nos espera nada bueno. Amén. Así es que, joven, Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias por el tiempo que pusiste en tu corazón de estar con nosotros en este estudio. Amén. Recuerda que Cristo te ama y Cristo quiere lo mejor para ti. Amén. No tomes malas decisiones. Cuando vas a tomar una decisión en tu vida, primero consulta con el Señor. Consulta con Dios. Dile, Señor, ¿será buena esta decisión? Y si no le agrada a tus padres, pues no le agrada al Señor. Amén. Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración, hermano. Vamos a orar por estos jóvenes. Amén. Vamos a orar por los jóvenes que van a entregar su vida a Dios, para que Dios obre en sus vidas y en sus corazones. Y ellos le sirvan al Señor con todo su corazón. Amén. Así es que ore por los jóvenes que aún no han recibido a Cristo, para que ellos tomen la decisión. Tomen la decisión de volver otra vez al Señor, de volver al verdadero, al Dios verdadero. Amén. Tenemos jóvenes en la iglesia que no han aceptado a Cristo todavía. Oremos por ellos. Amén. Oremos por nuestra hermana Damaris, por nuestro hermano Ricky, por mi niño José. Él ha decidido también entregar su vida a Dios. Por mi niña Karina, por nuestra hermanita Valeria, por muchos hermanitos que están en el proceso, amén, de entregar su vida a Dios. Oremos por ellos para que sea Dios el que trate con ellos y que ellos miren que es la mejor decisión de toda su vida. Amén. Dios les bendiga. Amén, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano. Y esas oraciones tienen que estar continuas por nuestros jóvenes, por nuestros hijos. Dios bendiga a este siervo que Dios lo usó grandemente. Este día es un mensaje muy especial para los jóvenes y también para los papás. Amén. Dios nos permita mirar que esto sea un hecho en nuestras familias. Realmente Dios no quiere que nadie se pierda. Amén. Vamos a orar. Realmente muchas cosas pasan porque el joven entra en una altivez, y esa altivez fue la que llevó a este joven que nuestro hermano habló en este día del mensaje de nuestro Dios para usted y para mí. Esa altivez lo llevó a dejar su hogar. Esa altivez lo llevó a él golpearse en el mundo sin haber necesidad. Esa altivez es la que a nosotros nos aleja de Dios, y nosotros sabemos
que sin Dios no somos nada, aunque muchos en su insensatez pretenden encontrar siempre un refugio en cosas ficticias, pero no es cierto. Es una mentira. Al final terminamos derrotados sin Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos permita mirar estos nacimientos que van a ser definitivo, algo que Dios anhela. Amén. Le voy a decir para los jóvenes que no comprendan esto, aún nosotros siendo viejos tenemos que nacer de nuevo. Amén. El Señor le dice ahí en el libro de Juan a Nicodemo, un maestro de la ley, dice: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes mirar. Miren, nomás para mirar tenía que nacer de nuevo. Después le especifica, dice: si no nacieres de agua y espíritu, no vas a entrar. O sea que el nacimiento muchos pueden nacer y bautizarse en el nombre de Jesús y nacieron. Pero ¿sabe qué? Se requiere, aparte de ser bautizados, nacer del Espíritu. En otras palabras, dejar que Dios guíe nuestras vidas con su presencia. Porque déjelo voy a decir, muchos nacemos, pero seguimos siendo unos traviesos. Eso no se vale, amén. Y con Dios no hay nada oculto, así es que usted tiene que portarse bien porque todo lo mira, todo lo conoce Dios de usted y de mí. Amén. Vamos a orar y Dios bendiga a todos los que se conectaron. Dios bendiga. Me da una alegría llegar hasta nuestro pueblo, que no me ha sido posible ir en tantos años, pero a través de estos medios llegamos tan rápido ahí. Dios bendiga a Salvador, mi amigo, y Gregorio Estrada, y a todos los que me ven y que me conocen y que yo los conozco. No a todos tengo el privilegio de mirarlos a través, a algunos tengo una señal de allá para acá, pero todos los que vean a través de estos medios, definitivo, Dios los bendiga grandemente. Las personas que yo conozco, anhelo mirarles otra vez y estrecharlos y decirles cosas que anteriormente no tuve la oportunidad de decirles porque no conocía a Dios. Ahora les puedo decir que de verdad los amo. Amén. Dios bendiga a todos. Vamos a orar y pídale al Señor que Dios bendiga grandemente a todos. Señor Jesús, esta tarde damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias, poderoso Dios, porque tú, Padre amado, nos has hablado, Señor Jesús. Padre amado, tú estás invitando, Señor, a que vengan una vez más estos jóvenes que salieron de ti, Señor Jesús. Los has hecho con propósito, Padre amoroso. Hombres, mujeres, hechos con propósito, Padre amoroso. Gracias, bendito Dios, por esta palabra que tuvimos, Señor, el privilegio de escuchar. Bendice este día, Señor, y siempre, Señor, a todos aquellos que te buscan, Señor Jesús. Estos jóvenes, Padre amado, que están buscando, Padre bendito, tu palabra, Señor, tu presencia. Tú, Señor, bendíceles y guíales, Padre amoroso. Permítenos, Señor, mirar el crecimiento en tu voluntad, Señor Jesús. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús pedimos específicamente por los que han decidido entregar su vida a ti, Señor Jesús. Que tú seas, Padre amado, el que les sigas, Padre amoroso, bendiciendo grandemente, y nos permitas, poderoso Dios, mirarlos nacer de agua y de espíritu. En el nombre precioso de Cristo Jesús pedimos de tu dirección, y Dios bendiga al maestro que le permitiste compartir, Señor, esta palabra de vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, y Dios bendiga a cada uno de los que están a través de este medio mirando estos eventos tan gloriosos que son buenas nuevas de salvación. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos de Kansas.